y pues ahorita vamos a platicar sobre un fármaco que prácticamente puede funcionar como si fuera un apósito, ¿sí? Lo primero que me gustaría saber es, ¿todos ya le entran a la parte de la curación de heridas o hay alguien que de repente no esté tan familiarizado? A ver, más o menos, levántenme la mano porque si no empiezo a preguntar, ¿eh? ¿Todos están relacionados con la curación de heridas? Ok, súper bien. Vamos a empezar con lo primordial para la curación de heridas, es manejar esta cuestión, el time, ¿sí? El time es como lo básico que deberíamos de conocer o de saber dentro de la curación de heridas. ¿Por qué? Porque a final de cuentas son los tiempos que nos va a ir dando para saber en qué proceso podemos intervenir, dónde está mi herida y hacia dónde me voy a dirigir, ¿sí? Sobre todo la primera parte, que es el control del tejido no viable, la infección o inflamación, el medio. Ahorita que platicábamos sobre esta parte del secretoma con el doctor Nicandro, una de las situaciones importantes es que el secretoma en general y los exosomas podríamos utilizarlos prácticamente en la tercera fase, ¿sí? Sobre todo en esa parte porque es una de las situaciones donde empieza con el control del exudado y sobre todo o aún más en la reepitelización de la herida. Entonces, sí es muy importante que ustedes tengan en cuenta en qué punto lo podemos utilizar, sobre todo porque si la herida tiene como tal alguna situación de infección, pues la realidad es de que sí va a funcionar bien como tal el secretoma y los exosomas, pero no sería como lo más adecuado. Vamos a empezar precisamente con esta parte o esta situación con el producto que ahorita yo les voy a presentar, que es un fármaco que se utiliza de manera es un gel. Entonces, pues si ya tenemos conocimiento sobre que tenemos estas 4 puntos, ya una vez que ustedes determinen que ya no tengo una herida con una infección, pues ya podemos dirigirnos. Ojo, como todo en este tipo de situaciones, no quiero que se preste a malas interpretaciones de que el fármaco que yo les voy a presentar no es que tenga, o sea, actúa en todas las fases del time, pero una de las cuestiones más importantes es que ustedes sepan dónde utilizarlo. Yo lo que vengo a hacer el día de hoy es que ustedes aprendan la fisiología de cómo funciona el producto para que ustedes determinen. Es como cualquier apósito, ¿sí? Muy bien. ¿Qué son los bionanocatalizadores? ¿Alguien tiene una idea más o menos? Si prácticamente podemos esta palabra dividirla, bio de vida, nano de pequeño y catalizadores. Como yo por formación tengo la carrera en nutrición, pues la realidad es de que siempre les digo que un catalizador, ¿cómo funciona? Un catalizador es como, oye, llego a la gasolinera, le voy a poner gasolina y te dicen, ¿le pongo algún aditivo para que funcione mejor su motor? Sí, claro. El catalizador es esa parte, sí, que nos va a ayudar a que las macromoléculas o lo mismo que va generando el cuerpo funcione de mejor manera. Entonces, esta es la parte importante que ustedes tienen que ir haciendo el switch para conocer cómo funciona este fármaco. Anteriormente se denominaba Teskin, que era nuestra segunda generación del producto, pero hoy en día ya está como Nanosalv, que se le hicieron algunas mejoras y adecuaciones a este fármaco y pues el día de hoy ya se comercializa prácticamente como Nanosalv. Pero sí es importante que ustedes sepan que anteriormente era como nuestra segunda generación, el Teskin. Bueno, los bionanocatalizadores, ¿qué son? El concepto como tal es nanotecnología, es la manipulación de la materia a escala molecular. Creo que como tal, dentro de las carreras de la salud, tocamos un poquito temas de este tipo, como qué es esa parte de la biología molecular, cómo funcionan, cómo están compuestos todas las sustancias para poder definir cómo funciona este fármaco o cualquier fármaco y de ahí poder utilizarlo, ¿sí? Y sobre todo en dónde actúa. Es llamado nanotecnología molecular.
La catálisis como tal es el proceso para acelerar una reacción química utilizando algún agente externo llamado catalizador, que era lo que yo les decía. En nutrición yo normalmente lo manejo como, en nutrición tenemos proteínas, lípidos y carbohidratos, pero las vitaminas y minerales funcionan como un catalizador de esta parte de todo lo que son proteínas, lípidos y carbohidratos. Entonces, ahorita ya con esta parte ya van a empezar a entender cómo es la clave de esto. ¿Por qué? Las vitaminas y minerales funcionan como catalizadores. Dentro de la catálisis, los catalizadores facilitan que se produzcan reacciones simplificando reacciones mucho más rápidas y hacen que el cuerpo humano trabaje de mejor manera, porque si tenemos déficit de esto, hoy en día está muy en boga el que, oye, necesitamos, no tienes el magnesio suficiente, no tienes las vitaminas suficientes y esto puede llegar a perjudicar. Pues lo que vamos a hacer nosotros en el proceso de la curación de heridas es utilizar estos catalizadores para que la herida cicatrice lo más pronto posible, ¿sí? Nano es un prefijo del griego que indica una medida de 10 a la menos 9. Realmente es como una millonésima parte del metro, y entonces es ahí donde utilizamos esta tecnología para que pueda difundir a través del lecho de la herida y que pueda ayudarnos sobre todo como para romper esa parte, si hay algún biofilm o si hay alguna situación en la cual como tal haya una bacteria que nos esté perjudicando que este proceso de cicatrización se dé de la manera adecuada. Bueno, las propiedades son nanopartículas. ¿Qué contiene este Teskin del que estamos platicando o el nanosalf como tal? Bueno, lo que contiene es dióxido de titanio y dióxido de silicio. El dióxido de titanio realmente se utiliza como tiene una actividad bactericida y antiinflamatoria, es hidrofílico, quiere decir que a final de cuentas tiene una acción tendiente sobre los líquidos y tiene una biocompatibilidad. Es por eso que si el paciente en general empieza a utilizar este tipo de geles como tal, que es como un apósito en gel, nos va a ayudar a difundir de la manera adecuada porque a final de cuentas es hidrosoluble. El dióxido de silicio, alguien ha comprado últimamente alguna situación en la cual vienen como un sobrecito con unos pellets que son para que no se humedezca la sustancia, o cuando compras algún fármaco, algún medicamento, si se fijan, viene un poquito de silicio. Esta parte nos ayuda para que no permita que la humedad actúe. Si se fijan, hay una situación bien importante hasta en las heridas, se llama actividad acuosa. Mientras más agua tenga alguna sustancia, es más susceptible a tener alguna infección. Entonces, el dióxido de silicio como tal nos va a ayudar a recoger esta agua como tal y poder ayudar en el hecho de la herida, sobre todo si tiene alguna situación importante de exudado. Pero ojo, no dejemos de ver que tiene su límite también. Una de las partes importantes es que si en ocasiones, pues o sea, sabemos que es una herida demasiado exudativa, normalmente es una herida infectada, ¿sí? Entonces, lo podemos utilizar tanto para la infección, sobre todo en la primera etapa, y ya prácticamente en la tercera etapa, que es el control de la humedad como tal, podemos también seguirlo utilizando. Por eso les digo que es una parte bien interesante, porque aunque estemos iniciando en esta parte de las heridas o la curación de heridas como tal, pues podemos utilizarlo todo el tiempo y sobre todo para que el paciente lo pueda utilizar en casa, ¿sí? Sobre todo pacientes que a lo mejor no pueden estar acudiendo frecuentemente o que son de difícil acceso para poderles hacer su curación. Bueno, entonces regula el exudado, aumenta la proliferación celular. Platicábamos ahorita en la plática pasada en cuanto al secretoma y los exosomas. Si se fijan, hay una situación importante que mencionó el doctor Nicandro. Hace una situación que se llama angiogénesis.
¿La angiogénesis qué es? La angiogénesis es la generación de nuevos vasos sanguíneos y es importantísimo que obviamente el paciente como tal tenga ya una buena circulación periférica, porque si no tiene circulación periférica, créanme que no vamos a poder, o sea, podemos hacer que cierre, pero la realidad es de que va a volver a abrir esa herida. Entonces, una de las situaciones importantes es manejarnos de la mano con algún angiólogo. Si ya tenemos estos equipos multidisciplinarios, siempre tienen que estar de la mano. Yo les diría, y no es por hacer comercial, pero al final también es importante que si lo que nos está llevando al pie diabético es la glucosa muy elevada, pues al final necesitamos también acercarnos con nutrición para que nos ayude a controlar las glucosas elevadas, que son las que están originando el problema. Entonces, si hay circulación periférica adecuada, puede llegar a generar más angiogénesis y el paciente va a tener una recuperación muy importante. ¿Cuáles son los mecanismos de acción? ¿Cómo funciona tanto el dióxido de titanio y el dióxido de silicio en este tipo de situaciones? Bueno, pues forma una matriz para los que estamos y de repente que no estamos tan familiarizados, es como una red o un apósito, por ejemplo, que lo que termina haciendo es difundiendo. ¿Cuál es la ventaja de esto contra un apósito en general? Que el apósito como tal en gel puede difundir y puede llegar a todas las partes. Si de repente hay alguna situación en la herida que sea de difícil acceso, pues podemos alcanzar a llegar sobre todo a esas partes para que empiece a corregir. Eh, Ayuda para que estos agentes patógenos causantes de la infección los deja sin posibilidad. ¿Qué es lo que hace? Rompe como tal la cápsula tanto de parásitos o bacterias en general. Entonces, si tenemos alguna situación de este tipo y también alguna levadura o algún tipo de estas cuestiones en cuanto a alguna infección, pues nos va a ayudar a corregir esa parte de manera muy adecuada. ¿Por qué? Porque a final de cuentas lo que estamos haciendo es utilizar esa parte de la nanotecnología porque son moléculas muy pequeñas que pueden difundir a través, llegan y realmente no es que permeen directamente, lo que hace es que entra prácticamente hasta los ribosomas y afecta el núcleo de las células que están generando la infección como tal. Elimina el biofilm. La verdad es de que esa es yo creo que una de las partes más importantes. ¿Por qué tiene éxito como tal el nanosalv? Bueno, tiene éxito porque la mayoría de las infecciones que nos vayan a llegar es bien importante que ustedes sepan desde un inicio que van a llegar infectadas. Para nosotros siempre tiene que llegar el paciente y ¿sabes qué? Para mí, aunque ya esté multitratado, este paciente tiene su herida infectada. Entonces tenemos que empezar a corregir la primera parte. Y la primera cuestión que tenemos que corregir, sobre todo, es la parte de la infección. Porque si hay una infección todavía diseminada, lo que puede hacer es que puede diseminar un poco más y puede llegar a generar hasta una sepsis y ponemos en riesgo la vida del paciente. Lo más importante en este tipo de cuestiones es que tengamos como tal el hecho de que para nosotros siempre que llega es una infección. Si ya platicábamos que el dióxido de titanio nos ayuda a romper las cápsulas de la bacteria como tal, pues nos va a beneficiar demasiado porque estos pacientes van a empezar a tener mejores cuestiones. Regula regula activamente la humedad de la herida. Si hablábamos entonces que vamos a ayudar a regular la humedad de la herida, que es por el dióxido de silicio. Y una de las partes importantes dentro del mecanismo de acción es, si se fijan, yo les he dicho dióxido. Y el dióxido como tal es que tenemos oxígeno dentro de la molécula. Entonces, una de las partes importantes es que cuando esta molécula llega y entra en la herida, lo que hace es que se parte. Y entonces se utiliza el silicio y tenemos el oxígeno. El oxígeno como tal, pues nos va a ayudar para que este paciente como tal pueda empezar a generar mejores cuestiones de angiogénesis y que esa herida tenga lo que necesita para que pueda recuperarse, ¿sí?
Entonces, esa es la parte interesante de el dióxido como tal o lo que estamos utilizando. ¿Cuáles son las indicaciones de este nanogel como tal? Pues bueno, las indicaciones que se utilizan normalmente en una herida, que son para heridas quirúrgicas, se puede utilizar como profilaxis. Una de las partes importantes es, si no están tan relacionados, la profilaxis es como yo tengo una herida y aunque todavía yo sé que es una herida quirúrgica que en teoría no debería de estar infectada, puede empezar a poner el nanogel para que prevenir que vaya a haber alguna situación. A final de cuentas, una de las partes importantes es que el dióxido de titanio también es parte, va a haber quien dice, bueno, pues oye, ¿no puede generar alguna situación como de toxicidad? No. El dióxido de titanio es muy seguro. Está empleado en algunas situaciones, sobre todo de prótesis o este tipo de cuestiones, pero más aún está formando parte de lo que sería la capa entérica de los medicamentos. Muchos de los medicamentos que nosotros consumimos contienen dióxido de titanio para que para o sea, emblanquecer el medicamento y darle esta capa entérica para que pueda atravesar la parte de la barrera gástrica y poder absorberse como tal el medicamento. Entonces, esa es la parte que nos está ayudando como dióxido de titanio. Y el dióxido de silicio lo que nos ayuda es a controlar esta parte de la humedad. Si el paciente como tal está empezando en esta fase, pues bueno, desde el inicio yo les diría, bueno, si ya sabemos que es una herida, pues vamos poniéndonos un poquito de nanogel porque nos va a ayudar a que el paciente como tal queden ahí el dióxido de silicio y titanio y que no vaya a proliferar alguna bacteria como tal. Entonces también lo podemos utilizar en heridas oncológicas, en quemaduras, pie diabético, las úlceras varicosas y por último en las úlceras por presión. Pero bien importante, recuerden que tiene que haber, no es magia, o sea, sí nos va a ayudar a cicatrizar de buena manera, pero si no hay la perfusión adecuada de sangre, pues este paciente va a volver a abrir esa parte de alguna úlcera como tal. Contraindicaciones. ¿En quién no lo vamos a utilizar? Pues en pacientes que tengan sensibilidad conocida al producto o a cualquiera de sus componentes. ¿Qué componentes? Oye, yo cómo sé que mi paciente no tiene alguna situación en la cual haya estado expuesto y que haya generado una reacción alérgica. Pues básicamente es implantes dentales o algún material de osteosíntesis que de repente les haya generado algún rechazo como tal. Solo en estos casos, yo les diría, no es una contraindicación absoluta, se llaman contraindicaciones relativas. ¿Por qué? Porque esto realmente, si se fijan, el hecho de la herida como tal, sí tiene perfusión sanguínea, pero es mínimo. Entonces, una de las partes importantes es que si tenemos alergia al dióxido de titanio, pues bueno, o sea, podemos utilizarlo sobre todo en capa como más superficial y no en heridas tan profundas. Y el otro es el dióxido de silicio, lo contienen prácticamente todos los factores de protección solar. Entonces, si el paciente como tal ha tenido alguna situación de este tipo que nos generó alergias, pues yo les diría, hay que utilizarlo con mesura. Vamos viendo si no le hace una reacción alérgica. ¿Cuál es la reacción alérgica más importante que nos puede presentar? Un rash, un rash cutáneo. No nos va a hacer ni una anafilaxia ni nada por el estilo, pero lo más que puede llegar a generar pues es un poquito de sensación de ardor, síntomas que desaparecen paulatinamente después de la aplicación, pero que podríamos utilizar algún anestésico local o en su defecto algún antihistamínico. A final de cuentas también esa herida va a liberar histamina y podemos utilizar algún antihistamínico muy básico y con eso vamos a tener para poder quitar esa reacción secundaria o adversa que nos pudiera generar. Las instrucciones del uso, como todos los fármacos tienen que tener unas instrucciones de uso, en general a mí no me agradan tanto que esa parte de lave cuidadosamente el área, porque normalmente cuando va a llegar el paciente como tal, pues sí, a lo mejor tiene una situación interesante, tiene un debridamiento autolítico. Entonces, si el paciente no tiene una escara muy gruesa, pues podríamos a lo mejor utilizarlo
y ir quitando esa escara. Yo normalmente les digo, bueno, pues con una, con una navajita o con una agujita de alguno de los bisturís, se hace como un cuadradito muy superficial, se pone el nanosalv y ahí va a empezar a generar esa situación autolítica para que no vayan ustedes a utilizarlo como de manera profunda, porque recuerden que a final de cuentas, si no, el paciente puede sangrar y a ver dónde lo encontramos, ¿eh? Entonces es una situación bien importante. Se utiliza ya, se seca perfectamente y ya una vez que ya está seca la zona, podemos ya entonces sí aplicarlo. ¿Cómo lo voy a aplicar? Realmente como es un gel, yo les diría con el mayor cuidado, si tiene alguna situación importante, pues, bueno, pues vamos aplicando el gel. Sobre todo una de las partes interesantes es que va a difundir prácticamente en toda la herida y una vez que ya haya difundido podemos poner si ustedes quieren porque la herida esté muy exudativa, pues podemos poner encima un apósito absorbente para que nos ayude a jalar más líquido y que se quede ese líquido dentro del apósito para que no esté generando más situaciones en esa herida. Y por último poner una venda solamente para poderlo mantener como tal, un poco libre de lo que sería la intemperie. La otra cuestión es, se puede estar utilizando hasta 2 veces al día, ¿sí? Una en la mañana, una en la noche y prácticamente cada 12 horas en situaciones que son como de heridas un poco más contaminadas. Pero si no, se puede utilizar una vez al día, cada 24 horas, y la realidad es de que empieza a tener muy buenos resultados. ¿Hay evidencia? Sí. Hay artículos de investigación que tenemos y que nosotros les podemos hacer llegar para que ustedes vayan conociendo y que sepan que a final de cuentas no es una situación de magia, es una situación en la cual estamos utilizando un medicamento que nos va a ayudar para poder proporcionarnos situaciones muy interesantes con el paciente y sobre todo en heridas crónicas. A mí me gusta más, o sea, no solamente en heridas agudas, sino también en heridas crónicas, porque esos son los pacientes que nos van a llegar todo el tiempo.